Qué tal mis hermanos, mis hermanas? Seguimos ya en nuestro día 180 de la lectura bíblica cronológica. Qué gusto que estamos avanzando y que podemos llegar todavía por aquí. El día de ayer comenzamos a analizar el libro de Isaías, que presentó una serie de mensajes de denuncia profética contra la maldad de Judá y de Jerusalén. Ahora recordemos que durante esta época el rey Usías acaba de morir, está el rey Jotán y pronto surgiría el rey Acaz unos años después. Justamente en Isaías capítulo 5 se nos vuelve a presentar una profecía, pero esta vez por medio del formato de un canto. Y es un canto ejemplar, es decir, que el contenido de la canción o el contenido del poema se usa para ejemplificar o para comunicar el mensaje por medio de unos personajes poéticos para destacar una situación histórica. En este caso, el canto de la viña o la canción de la viña se presenta como una figura de una persona que tomó un terreno alto. En ese terreno alto sembró una viña, la cercó, la abonó, la cuidó, incluso puso una torre en la viña, puso un almacén para guardar el fruto. Y todo esto es una forma de representar a Jerusalén, Jerusalén como la ciudad del rey, como la ciudad donde está fortificada con un muro y la ciudad donde está el templo. Pero a pesar de todos esos cuidados, a pesar de todos los esfuerzos para que esa viña diera el mejor fruto, al final terminaría dando uvas agrias. Por eso es que entonces el profeta en la canción pregunta, ¿qué pasó con la viña? ¿Qué explicación podemos dar? ¿Cómo es que si Dios la protegió como su pueblo escogido, ahora ellos dan estos frutos de uvas agrias? Y el juicio que vendrá porque esa viña dio mal fruto es que la viña va a ser pisoteada, esa viña se le va a retirar sus muros y será atacada, va a dejar de producir frutos para producir espinas, incluso dejará de recibir la bendición de la lluvia. Todo esto del canto de la viña es una forma de denuncia de que Dios esperaba que su reino, tanto de Israel como Judá, le dieran como fruto la justicia. En el idioma original, este término justicia es mispat, que tiene que ver con un trato correcto en todas las relaciones. Pero en lugar de obtener mispa, lo que obtuvo fue mispah. Es como un juego de palabras en el idioma original de poder decir yo esperaba algo bueno y lo que obtuve fue algo malo. Yo esperaba justicia y lo que obtuve fue sangre, es decir, corrupción, maldad, injusticia. Yo esperaba rectitud, pero lo que encontré fue angustia. Por eso luego en este capítulo viene una sección con los ayes. Todas esas partes donde dice ay de, se reconocen como los ayes. Son declaraciones de dolor, son clamores de un juicio que vendrá, eran lamentos que se cantaban incluso en los funerales. Es una forma de decir ay de lo que se viene, ay del dolor que tendremos. La causa de este exilio que el pueblo va a tener en el futuro se indica aquí que es por falta de conocimiento. Y es muy importante declarar que cuando aquí la escritura y el profeta dice que mi pueblo será llevado cautivo por falta de conocimiento, no se refiere necesariamente a que ellos no conocieran la ley del Señor o que tuvieran falta de capacidad intelectual, sino que la falta de conocimiento es una expresión para ilustrar que ellos han rechazado la ley del Señor, que han despreciado su palabra. Es una forma de decir, ustedes a Dios no lo conocen en la intimidad,
porque le han dado la espalda. Pero a pesar de todo eso, el Señor será exaltado. Y viene luego uno de los versículos quizás claves para entender toda esta situación corrupta, inmoral e injusta que el pueblo está sintiendo y sufriendo, que es en el capítulo 5, en el versículo 20. Ay de aquellos que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen tinieblas por luz y luz por tinieblas. Esa era como el resumen de la situación generalizada del pueblo, desde sus gobernantes, sus sacerdotes, sus líderes militares y el pueblo en general. Ellos están viendo lo malo como si fuera bueno, están viendo las tinieblas como si fueran luz. Y a causa de todo eso, el Señor mandará un castigo que vendrá por medio de una nación extranjera con fuertes ejércitos y fuertes armas. En Isaías capítulo 6, que es quizás uno de los capítulos más importantes de todo este libro, se nos presenta el llamamiento profético que Dios le hace a Isaías. Se nos presenta como el año de la muerte del rey Usías, que se suele fechar alrededor del año 740 antes de Cristo. Ahí Isaías logra ver un trono alto y sublime. Él logra ver al Señor sentado en el trono gobernando con gloria y con santidad. Es un contraste muy hermoso porque mientras el trono está quedando vacío porque se viene un cambio, está muriendo el rey Usías, que fue un rey que primero hizo lo bueno y después terminó con una enfermedad a causa de su soberbia. Ese rey está muriendo y ahora está quedando su hijo, que venía con unos años de ser el gobernante en ejercicio, porque justamente su padre por su enfermedad está aislado. Entonces hay incertidumbre. ¿Quién es el verdadero rey? Aquel que está enfermo como resultado de su corrupción, o su hijo que está gobernando en su lugar pero que todavía no ha tomado el reino de forma legítima. Bueno, ya murió el rey Usías por su enfermedad, ahora está este otro rey que es su hijo. Entonces aquí hay una pregunta de fondo. Bueno, al fin y al cabo, ¿quién es el rey? Y la respuesta en esta visión de Isaías es que el rey siempre ha sido el mismo, el que está sentado en ese trono alto y sublime, vestido de gloria y santidad. Y esto es justamente lo que estos seres espirituales, estos seres celestiales, los llamados serafines, que es una palabra que significa los encendidos, ¿verdad? Como si fueran tizones de fuego, llamas de fuego ahí, los serafines, que solamente aparecen en este contexto del trono de Dios. Dice que cantan: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dios no solo se presenta como el Santo, 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 es decir, el perfecta y el plena y absolutamente santo, sino que se presenta como el Señor de los ejércitos, el que tiene desde el cielo toda la potestad de ejercer ese dominio. El profeta entonces, ante esta visión, él dice: ¡ay de mí! ¿Verdad? Ahora esos ayes, esos clamores de dolor ya no son contra el pueblo pecador, sino el profeta a sí mismo dice: ¡ay de mí! Pues soy un hombre impuro, y soy además un hombre que soy impuro porque vivo rodeado de gente impura. La maldad del pueblo también me afecta a mí. El profeta entonces, al ver la gloria y la majestad de Dios, él dice: yo voy a morir, yo no puedo coexistir junto con esta gloria de Dios. Entonces, como tercer escena, después de que vimos la gloria de Dios, ahora vemos la injusticia, la impureza del profeta. Vemos que Dios limpia a ese profeta y lo perdona. Y esto es lo que se muestra con este simbolismo de que un serafín toma un carbón encendido de ese fuego de Dios y quema los labios del profeta, lo marca, le cambia su forma de hablar.
y esto significa que lo ha limpiado, que lo ha perdonado. Y ahora entonces este profeta renovado responde al llamado de Dios. Desde el trono se escucha esta voz que dice: ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Y el profeta ahora puede decirle a Dios: Señor, heme aquí, envíame a mí. Qué importante cuando nosotros podemos ir a ser partícipes de la misión de Dios, pero porque hemos sido perdonados por Él, porque hemos sido alcanzados por su gracia, por su misericordia. Y hay un mensaje adicional de parte del trono. ¿Hasta cuándo esta profecía, este mensaje se va a mantener? Bueno, se va a mantener hasta que el pueblo sea expulsado de su tierra, el pueblo de Judá, y sea esparcido entre las naciones. Pero a pesar de ese, que parece ser un destino tan trágico, el capítulo termina diciendo: pero ¿saben qué? Así como cuando el árbol es cortado y de su tronco hay un renuevo, vendrá un linaje santo que crecerá de ese tronco cortado. Entonces, a pesar del juicio, Dios siempre mantiene un mensaje de esperanza. Luego tenemos Isaías capítulo 7, otro capítulo importantísimo, porque recordemos el contexto que ya hemos venido mencionando. Hay amenazas de que hay enemigos externos, y en este caso el enemigo externo es el rey de Aram y el rey de Israel. Ambos son vecinos fronterizos del norte que se están aliando para buscar ser más fuertes ante las amenazas también del imperio asirio. Pero ellos ahorita aquí quieren conquistar el reino de Judá. Dios entonces da este mensaje de parte de Isaías hacia el rey Acaz. Y esto ya podríamos decir que es alrededor del año 735 antes de Cristo, donde esta coalición ciro-efraimita, es decir, estos pueblos del norte, buscan invadir a Jerusalén. Por eso Acaz tenía mucho miedo y el pueblo también tenía miedo. Pero el Señor le dice a Isaías: ¿sabes qué? Toma a tu hijo, a ese hijo que se llama Sear Yasum, que significa un remanente volverá. Ve y preséntate ante el rey Acaz con tu hijo para que él vea esa señal de que habrá un remanente. Y dígale al rey que no debe temer, que el Señor no dejará que estos reinos del norte triunfen sobre ellos. Dios le dice a Acaz que demande una señal para que tengan todos certeza del cumplimiento de esta palabra de protección. Pero Acaz no le pide señal a Dios. Esto que podría parecer como un hombre de fe, Acaz, que no necesita señales para saber que Dios lo va a proteger. Bueno, en realidad no es así. Esto más bien es una actitud de falsa humildad por parte de Acaz, porque nosotros sabemos con la lectura que ya hemos hecho de Segunda de Reyes y de Segunda de Crónicas, que en realidad Acaz buscó la protección no en Dios, sino justamente en Asiria, y que dio un gran tributo, una gran ofrenda a el rey Tiglat-Pileser de Asiria para que él los protegiera de las amenazas del reino del norte. Entonces, esto de que Acaz no le pide a Dios señales, porque de alguna forma Acaz siente que él ya resolvió el problema, de que no necesita que Dios intervenga. Él ya había hecho también sus tratos, sus negocios a nivel político, a nivel económico. Pero Dios igualmente le dará una señal, no solamente para él, sino para todo el pueblo. ¿Y cuál es la señal que Dios le da para que tengan certeza de que Él los va a proteger? Le dice: ¿saben qué? La joven, la doncella, va a concebir. Algunas traducciones lo ponen como la Virgen concebirá. Y la palabra que viene en el idioma original en realidad es una palabra que hace mención
a una mujer doncella que está comprometida para casarse. Por eso es que en el contexto se asume, bueno, si es una mujer doncella para casarse es porque es una mujer virgen, pero la palabra original tiene como ese mayor rango de concepto. Y esa joven dará a luz y su hijo será llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, que esta joven vaya a concebir y a dar un hijo que será identificado como Emanuel es una señal de que el Señor los va a proteger, de que Dios aún está con Judá, que no los ha abandonado. Y dice que ese niño crecerá y con sus primeros años de madurez moral, que típicamente es hasta los 12 13 años, es entonces ahí donde se terminará de cumplir que esos reinos que amenazan por el norte serán desolados. Y justamente esa profecía ya se cumplió cuando en el año 722-721, alrededor de esos 12 13 años del niño, fue cuando los asirios conquistaron y destruyeron y tomaron cautiva a mucha de la población de Aram y de Israel. Se nos habla de que incluso ese niño terminará comiendo cuajada o, como dicen algunas traducciones, mantequilla. Bueno, eso tiene que ver con que la tierra del norte no dará fruto, sino que la subsistencia estará basada en estos productos de la leche. En Isaías capítulo 8 se nos dice que Isaías tomó como esposa a una joven y que con ella tuvo un hijo al que le puso por nombre Maher Salam Yazbaz, que es una palabra, un nombre largo que significaría algo así como vengan pronto al saqueo del botín, se apresura el saqueo del botín. Y esta es una forma en que Isaías describe de que antes de que ese niño aprenda a hablar, los reinos de Damasco y de Samaria serán saqueados por Asiria. Y para ellos eso era una forma de decir, saben que de aquí a unos 2 años esos enemigos van a ser saqueados. El pueblo del sur, es decir, Judá, no debe temer de esas amenazas. Esta profecía debería ser escrita, debería ser guardada y entregada a los discípulos. Y estos discípulos, entendido como una comunidad de discípulos de Isaías, deben conservar esa profecía hasta su cumplimiento. Este es un versículo muy importante porque, como lo decíamos el día de ayer, tiene que ver con esta idea de que después de Isaías hubo otros discípulos que continuaron su ministerio. Ahora bien, sobre esta profecía de Emanuel que se menciona aquí en Isaías, después esa se va a utilizar también en los evangelios y va a funcionar como una reinterpretación cristocéntrica, donde se va a ver que a pesar de que hubo un cumplimiento histórico cercano, que es de que este hijo que nació, ya sea entendido como el hijo de Isaías o otro hijo, ya sea de Acaz o de otro miembro cercano al rey, su nacimiento sería símbolo de que Siria e Israel van a ser saqueados. Ese sería como un primer cumplimiento histórico, pero en esta visión cristocéntrica del Antiguo Testamento se considera que el cumplimiento pleno lo tuvo en el nacimiento de Jesús, que Jesús es el verdadero Dios con nosotros, ya no solamente para Israel y para Judá, sino para el mundo entero. Por eso es que muchos intérpretes entienden que esta señal de cumplimiento sobre el niño que nace en tiempos de Acaz puede identificarse de distintas formas. No necesariamente es el hijo de Isaías o el hijo de Acaz o el hijo de alguna persona cercana, pero sí se entendía como un niño que nace para dar esta señal. Seguimos mañana hablando de otro profeta que vivió en esta misma época, el profeta Amós. Pero eso lo vemos mañana, ¿de acuerdo? Nos vemos.